A Ustream producer. Ahorita la primera imagen que van a ver ustedes es la portada de este libro que ha ocasionado pues revuelo. Es un libro de economía de más de 700 páginas que pues ha vendido más de 1 millón de ejemplares en diversos idiomas, ha causado sensación en muchas partes, entre otras razones porque es un libro de economía que por primera vez aporta datos y está basado en información recopilada desde 1700 a la fecha. O sea, es un libro que nos habla, que nos muestra la evolución del capitalismo durante los últimos siglos. No nos habla de décadas, no nos habla de alguna coyuntura, sino más bien grandes periodos de tiempo. Bueno, vamos a pasar a nuestra primera gráfica. Aquí está. Esta primera gráfica es una presentación de la desigualdad en los Estados Unidos de 1910 a 2010, o sea, todo un siglo. Vemos la participación del decil superior, o sea, si formáramos a todas las personas de ese país, el 10% más rico tiene una participación en el ingreso total del país, que fue en 1910 de alrededor del 40%, subió al 45% y llegó hasta el 50% del ingreso total del país en 1930, un poquito después o durante la Gran Depresión, al inicio de la Gran Depresión. Esto quiere decir que el 10% de las personas más ricas te quedaban con el 40-50% del ingreso nacional en ese país. Bajó hasta el 35% y anduvo por ese lado desde 1940 hasta casi 1970, casi hasta los 80. Y a partir de los 80, habrá que recordar, esto ya es de mi cosecha, con la llegada al poder de las fracciones neoliberales en Estados Unidos y en el mundo, pues volvió a recuperarse y ahora en el año 2010 tenemos otra vez que ese decil, o sea que ese 10% más rico de los Estados Unidos, ahora se queda con el 50% del ingreso nacional en ese país. Vamos a la siguiente gráfica. En esta lo que vemos es la relación capital-ingreso, o sea, el valor del capital que hay en un país en relación con el ingreso anual que tiene. Y vemos que en 1870 a 1910 andaban alrededor del 700%. Esto quiere decir que el valor del capital en esos países representaba 7 años de ingreso nacional. O sea que las clases pudientes pues no estaban tan pobres. Luego viene una caída después de 1910, alrededor de los 30, una recuperación sobre todo en el Reino Unido, que es el que está en cuadritos blancos, y en puntitos y triángulos están Francia y Alemania respectivamente, que llegan a tener incluso el valor del capital una caída muy fuerte, sobre todo en el caso de Alemania, que llega a valer menos de 2 años del ingreso nacional el capital total en ese país. Y a partir de esa fecha, de los 50, empieza una franca recuperación que no se detiene. Van un poco atrasados en relación a los otros dos países, Alemania, pero en el caso de Francia e Inglaterra, pues la recuperación es hasta más de 5 años del ingreso nacional, es el valor del capital en esos países. La siguiente nos la presenta Thomas Piketty como primera ley fundamental del capitalismo. Aquí tenemos la letra alfa, dice que es igual a R por beta. Alfa es la participación de los ingresos del capital en el ingreso nacional. O sea que tanto del ingreso de una nación determinada, pues es lo que se queda o que le corresponde al capital. Beta es la relación que hay entre el valor del capital y el ingreso nacional, o sea, las gráficas que acabamos de ver, y R es la tasa de rendimiento que da ese capital. Entonces, el ingreso que genera y que se queda el capital en un país, según Thomas Piketty, es el resultado del producto de la tasa de rendimiento del capital más, por el valor
total que tiene este capital. Y luego nos empieza a explicar una serie de cuestiones en relación a la producción y la población en el mundo. En la parte de arriba de la siguiente gráfica tenemos ahí, dice distribución de la producción. La gráfica que está a la izquierda, tenemos la producción, 100% de la producción total en el mundo desde 1700 hasta 2012. Y vemos que en las primeras etapas, la mayor parte de la producción en el mundo provenía de Asia. Una parte importante, casi una cuarta parte, provenía de Europa, de África casi nada, y de América, aquí principalmente Estados Unidos, aunque en parte nos incluye a los latinoamericanos, pero hay menos cifras y menos datos de América Latina. Y conforme vamos avanzando en el tiempo, llegamos a 1913, 1950, lo que observamos es que la producción generada por el continente asiático tiende a reducirse, la de África se mantiene casi igual, pero la de Europa baja un poco y la de América crece de manera muy muy importante. Y siguen más o menos en esta lógica durante el resto del periodo hasta llegar al 2012, donde ya se recupera la producción por parte del continente asiático. Y en contraste tenemos la distribución de la población. Y es espeluznante la situación que tenemos porque la mayor parte de la población durante todo el periodo, desde 1700 hasta el 2012, pues se encuentra en Asia. La población en las últimas décadas ha venido creciendo en el caso de África, y en América se ha mantenido casi constante después de un repunte alrededor de 1820 hasta 1913. Y en cambio la población europea se reduce, pero se reduce rápido en relación al alto nivel de producción que tiene. Estas gráficas lo que nos ayudan a percibir, creo que con bastante claridad, es la enorme dependencia que tiene, sobre todo el continente asiático y en parte el continente africano, de la producción generada fundamentalmente en Europa y en segundo lugar en América. América aquí, insisto, es fundamentalmente Canadá y Estados Unidos, que es las regiones de este continente de la que dice Piketty que tuvieron más información. La desigualdad mundial. Tenemos el promedio mundial de en 100%, entonces ese se mantiene constante en 100%, son los triangulitos vacíos. Pero el producto per cápita que se agencia los europeos representaban al principio de en 1700, estaban por encima del promedio mundial con 125%, casi 150%, y a partir de ahí empezó a crecer y crecer hasta llegar a 1990, en el que representa el 250% en relación al promedio mundial. En cambio, Asia tiende a ser, y Asia y África tienden, a partir de donde que estaban muy cerca del promedio, van disminuyendo y disminuyendo hasta que llegan al punto más bajo en los 50 y empieza un periodo de recuperación. La gráfica nos da una idea como de que Europa y América tienden a bajar en su percepción del ingreso en el mundo, y Asia empieza, Asia y África van creciendo, pero hay una desigualdad muy grande. En la siguiente, lo que no es una gráfica sino una tabla, aquí lo que vemos es la distribución del Producto Interno Bruto Mundial en el 2010. El promedio mundial, o sea, si repartiéramos todo el valor de capital que existe en el mundo, nos tocaría a todos los ciudadanos del mundo 10.100 euros. Eso equivaldría a 760 euros por mes, algo así como 13,000 y pico de pesos mexicanos. Ese es el promedio, pero en Europa la percepción anual sería de 27.300, lo que equivale como a 2.040 cada mes. En los Estados Unidos y Canadá, pues llega a 40.700 euros la percepción al año, lo que equivale a 3.000 euros cada mes. Pero en América Latina viene en bajón, y ahí estamos incluidos nosotros, es solo de 10.400, un poquito arriba del promedio internacional. Pero estas cifras, aunque son pues lamentables para nosotros, porque estamos muy por debajo de los niveles de Europa y de Estados Unidos y Canadá, lo que nos muestran es que hay riqueza en el mundo suficiente como para que todos pudiéramos recibir cada mes algo así como 13,000 o 14,000 pesos, que no es una cosa para ponerse a pegar brincos de alegría, pero sí es mucho más de lo que perciben la mayoría de los mexicanos, y la mayoría, sobre todo, como vemos a continuación, de los africanos y de una buena parte de los asiáticos. En África el promedio mensual de ingreso per cápita
está en 150 euros, muy por debajo de lo que nos toca a nosotros, casi la sexta parte de lo que nos toca a nosotros. En China, a pesar del el gran crecimiento que han tenido en las últimas décadas, pues apenas andan en los 580, y dentro de ese continente, pues Japón es la excepción, que tienen un ingreso muy alto de 2.250 euros cada mes. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos el crecimiento mundial desde la revolución industrial. Vemos que del año 0 al año 1700, pues la producción mundial estuvo creciendo a un ritmo de 0.1% anual, y la población también estuvo creciendo a un ritmo bastante pequeñón. De 1700 a 2012 tenemos que la producción mundial creció en un promedio de 1.6%, la población de 1.8%, y entonces el producto per cápita, o sea, la producción per cápita habría crecido 0.8%. Eso parece en principio poco, pero si consideramos que se tratan de porcentajes sobre muchos millones de personas y muchos millones de equivalentes a dólares en producción, pues las cifras son bastante grandes. Y ya entrando a detalles, a partir de entre 1700 y 1820, la producción creció 0.5% y la población 0.4%. De 1820 a 1913 se triplicó la producción, estuvo en 1.5, y la población no creció tanto. Esto hizo que que la producción per cápita creciera mucho. Esto implica mejora en condiciones de vida y mejora en satisfactores en general para el mundo, aunque como ya vimos anteriormente, la distribución pues no es para nada equitativa. Y de 1913 hasta el año antepasado, pues la producción creció 3%, la población a la mitad 1.4%, y entonces la producción per cápita, o sea, por persona en el mundo, creció 1.6%. Estamos hablando de una producción y generación de satisfactores y de productos muy grande, pero con el problema que decíamos hace un instante de la mala distribución. En la siguiente tabla, que es la 2.5, tenemos el crecimiento de la producción por habitantes desde la revolución industrial, que es un poco entrarle a detalles más finos, porque aquí ya no vemos solamente el promedio internacional o mundial, sino ya lo vemos por continentes: Europa, América, África y Asia, en el que vemos que los que tienen mayor crecimiento en la producción pues son los europeos, y luego la parte de América. Hay que señalar que Thomas Piketty constantemente hace la aclaración de que son estimaciones y que son resultados que apenas nos dan una idea de lo que realmente ha estado pasando todo este tiempo, porque la mayor parte de las cifras pues no están suficientemente sistematizadas. Donde tienen más cifras es en Francia y en Inglaterra, un poco en otras partes de Europa y luego en Estados Unidos. Y del resto del mundo, pues la sistematización de cifras y la confiabilidad de estas pues no es la mejor. En la siguiente tenemos la tasa de crecimiento de la población mundial, y vemos pues más o menos lo que habíamos estado observando antes. Del año 0 al año 1000 la población creció prácticamente 0, hasta el año 1700, de 1500 a 1700 andaba en el 0.2%, y en los años de la mitad del siglo pasado, del 50 al 70 del siglo pasado, la población creció en 1.8%. Insisto, no parece mucho 1.8%, pero si consideramos que son varios miles de millones los que están habitando, el crecimiento de 1.8 pues le agrega bastantes millones cada año a la población. Y al final de la gráfica, del lado derecho, lo que tenemos es los crecimientos estimados que en las proyecciones que ha hecho la ONU, y el autor del libro nos presenta aquí lo que le llama el escenario central, o sea, ni el optimista ni el pesimista. El optimista sería que la población se redujera todavía más su velocidad de crecimiento, y el pesimista es que creciera más rápido de lo que está presentado aquí en esta gráfica. Aunque baje tanto como está señalado ahí, como hasta 0.2%, el problema es que para esos años vamos a ser unos 9 o 10 mil millones de personas en el mundo, entonces un crecimiento hasta de una décima pues es muy significativo. La siguiente gráfica dice tasa de crecimiento de la producción por habitante. O sea, ¿qué tanto ha crecido la producción cada año por habitante en los lugares que están señalados? En Europa del Este, que está en cuadritos negros, y en América del Norte
como cocolitos vacíos. A Viewstream Y vemos también que producer. un poco antes de la revolución industrial el crecimiento es muy pequeño, ya desatada o echada a andar bien la revolución industrial, tenemos crecimientos del 1.5% entre estos dos subcontinentes. De 1870 a 1913 llegamos ya casi al 2% en el caso de Europa. Hay una caída relativa en los dos, pero es más pronunciada para 1913 en los Estados Unidos, en Europa. Y luego viene, después de la guerra, un crecimiento muy acelerado de la producción en Europa, se entiende, es natural, después de la devastación que sufrió esa región, las condiciones para incrementar la producción y las necesidades pues eran bastante grandes. Y luego se vuelven a empatar en los dos sectores y volvemos a tener esos crecimientos anuales de 1.5%. Esto, en términos menos económicos, lo que quiere decir es que la producción sigue creciendo, pero ya no puede crecer al ritmo acelerado que había tenido después del periodo entre guerras, y eso está preocupando mucho pues a los gobiernos, a los industriales y a los economistas, y a los trabajadores y a los ciudadanos nos debería de preocupar mucho, porque esto va a implicar menores condiciones para generar empleo y menores condiciones para obtener salarios decentes. De por sí ya nos tienen bastante jodidos. La siguiente gráfica, que tiene como título Tasa de crecimiento de la producción mundial total, pues aquí vemos ya el mismo asunto, pero ahora como la tasa de crecimiento a nivel mundial, como un promedio mundial. Y otra vez, hasta la revolución industrial los crecimientos eran muy, muy moderados, casi insignificantes, y a partir de la revolución industrial empiezan los crecimientos en la producción muy, muy altos, y las estimaciones de las proyecciones que hacen los economistas es que este crecimiento va a reducirse mucho. Si ustedes se fijan, se reducen un poco menos que el crecimiento poblacional, lo cual nos diría que no está tan de a tiro peor el asunto, pero nos habla de una incapacidad del sistema para generar crecimiento. Una de las preocupaciones más grandes que traen los grandes jerarcas económicos del mundo es que el crecimiento que implica el capitalismo tiene un límite. El límite del crecimiento poblacional pues es el tamaño del planeta y los recursos naturales, pero el crecimiento del capitalismo pues es las fuerzas de producción y las condiciones para que éstas funcionen adecuadamente, y las proyecciones son que los niveles de crecimiento de la producción van a caer, de manera que si no se controla muy rápido la población, lo que vamos a tener es terribles hambrunas y pues más violencia de la que tenemos ya de por sí en la actualidad. La siguiente está como gráfica figura 2.6, es la inflación desde la revolución industrial. Y veamos aquí muy claramente cómo el problema de la inflación es un invento prácticamente del siglo XX. Durante el siglo XVIII y siglo XIX la inflación era prácticamente nula. La gente se sabía los precios de los productos que existían durante décadas, pero después de cuando se desatan las crisis y vienen los periodos de entreguerras, la inflación en países como Alemania y Francia es desmesurada. En Inglaterra y en Estados Unidos es mucho más moderada la inflación, pero nos explica el autor que los gobiernos recurrieron a la inflación, o sea, a emitir dinero como gobiernos para reducir las deudas públicas y las deudas privadas, de manera que el ahorro, las herencias, el capital de generaciones anteriores se vino abajo, decayó muy fuerte. Y de esa manera se deshicieron de las deudas. Habría que hacer el contraste con México. Cuando teníamos una inflación muy alta, la crítica principal de las economías internacionales y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es que había una alta inflación en México. Al controlarse la inflación, nuestra deuda no se puede anular, no se puede achicar, como ellos sí lo pudieron hacer décadas atrás. Ese es uno de los bemoles de ser pues una nación subordinada. La siguiente gráfica tenemos, la siguiente lámina tenemos en realidad dos gráficas. Tenemos la distribución del capital a lo largo de este periodo de 1700 hasta el 2010. La de arriba es de Gran Bretaña, esa de Inglaterra. Está en negro el capital que corresponde a la tierra, el valor de la tierra. En color clarito tenemos el que corresponde a las viviendas. En gris
el que corresponde a otras formas de capital. Esto incluye las cosas financieras, la industria, etcétera, y en transparente o en vacío está el capital extranjero. Entonces, como vemos al principio en 1700, 1750, la importancia relativa del capital por la posesión de la tierra, o sea, ser terratenientes en Inglaterra, era muy importante, era tan importante que era equivalente a 4 años de ingresos totales del país. Era bastante menor, como solamente de un año, el de la vivienda. Y a lo largo del tiempo, bueno, y el de la industrialización era como de año y medio. Y a lo largo del tiempo van decayendo todos y se incrementa la inversión extranjera, o sea, el capital extranjero. Viene una caída muy fuerte alrededor de los años 20, 30, 40 y a partir de los 50 vuelve el crecimiento. Pero ya no crece el valor del capital que viene de la tierra, es el valor de la tierra. En cambio, el valor de la vivienda, o sea, del capital para vivienda, crece desaforadamente y llega a tener el valor casi de 4 años y medio de ingresos de la nación, y el capital industrial también crece. En el caso de Francia tenemos un comportamiento pues prácticamente equivalente. Ustedes ven las gráficas, podríamos casi encimarlas una con la otra, solo que en el caso francés el factor de financiero y industrial es menos importante, menos grande, y el de vivienda, el del capital de vivienda, pues que es el que está en color más claro, es más grande. Y también el valor de la tierra se redujo importantemente a lo largo de todo este periodo. La siguiente, tenemos el valor del capital público y el capital privado, primero en Inglaterra arriba y abajo en Francia, en términos del ingreso nacional. Si ustedes ven, está en cuadritos negros el valor del capital nacional. El capital privado está en bolita vacía y más chiquita está el capital público. Si nos fijamos en el caso de Inglaterra, el capital público fue deficitario, es decir, fue deuda, no había una propiedad pública prácticamente durante todo el periodo. Estamos hablando desde 1700 hasta el 2010. En cambio, en Francia sí llegó a tener un valor alrededor de los años 50, 60 de hasta un año del ingreso público. Pero en las dos naciones vemos que el capital privado es prácticamente igual al capital total del país. Entonces, esto de la propiedad pública y del estado de bienestar, pues en cierta medida es pues un mito que se ha corrido en gran medida. Pasamos a la siguiente gráfica, en la que vamos a ver el capital en Alemania, que en la misma situación de los que estábamos viendo anteriormente en Inglaterra y en Francia. Y aquí la cosa interesante es que los datos son más recientes porque no se tienen datos tan antiguos, primero por la formación del país y por los problemas bélicos que hubo en esa región en Alemania, pero tenemos que el capital, el valor de la tierra era apenas de 2 años, casi 3 años de ingresos nacionales. El de la vivienda era pequeño, como de medio año, y el más importante era el industrial. Desde entonces Alemania tenía un sector industrial y financiero muy poderoso, que casi durante toda la gráfica vemos que casi no se reduce mucho. Hay una reducción de entre 1910 a 1930, pues por el motivo en parte de las guerras, pero luego se mantiene más o menos constante, y el que crece, como en los demás casos, es el valor de la vivienda. Estos datos son muy relevantes porque en la economía en general, pero sobre todo los de izquierda, pocas veces le hacemos caso en las discusiones al asunto del valor del capital viviendero, el capital de las viviendas, el capital en bienes raíces, que es una parte muy, muy importante del valor total del capital en los países más ricos del mundo. También aquí la siguiente gráfica, capital privado y capital público en Alemania en % del ingreso nacional, vemos un comportamiento prácticamente igual que el de los otros dos países. El capital privado es casi igual al total del capital en el país, o sea, es insignificante la participación del capital público, aunque también a mediados del siglo pasado vemos que hay un incremento en el valor del capital público. Aquí es más grande y un poco más prolongado en tiempo que incluso en el caso francés. Estamos hablando, por cierto, estas caídas que hemos estado viendo, que no había hecho el comentario, si ustedes se fijan, tienen que ver no solo con el periodo de entreguerras, sino con el periodo de mayor éxito o mayor fuerza económica del bloque socialista. Pasamos a la siguiente,
dice 4.4, capital público y privado en Europa. Tenemos a Inglaterra en los cuadritos, Francia en círculo y en triángulo Alemania. Y vemos que en los tres el comportamiento es casi igual, año con año van creciendo o se mantienen o se recuperan como si fueran todos juntos, y en ellos, pues en todos los casos, el capital público, o sea, las propiedades del Estado son bastante pequeñas, siendo deficitarias, como lo habíamos mencionado hace rato, para el caso de Inglaterra. La siguiente es capital en los Estados Unidos. Es una gráfica semejante a las anteriores, pero fíjense aquí qué cosa curiosa. Por ser tan grande el territorio en los Estados Unidos, nos dice el autor, el valor de la tierra siempre fue bastante reducido en términos de los otros capitales. El capital de viviendas, o sea, de renta y venta de casas habitación, pues es reducido en las primeras partes del periodo en estudio, hasta que en el siglo XX empieza a incrementarse, sobre todo después de los años 50. Y el capital lo dice otras formas de capital, que sería el capital industrial y que incluye también el financiero, a partir de 1810 empieza a crecer desaforadamente, tiene algunas caídas, pero sigue siendo muy importante. Y el capital extranjero, que es el que está hueco, pues es bastante reducido. La siguiente, que es la figura 4.8, es otra vez el capital público y privado en Estados Unidos, y vemos otra vez, como en los demás países ricos, el mismo comportamiento. Casi todo el capital que hay en el país está en manos privadas, casi no hay capital que esté en propiedad pública. Si vemos esta evolución en esos países ricos, pues entendemos por qué el odio a que países como México tuvieran una parte relativamente importante del capital del país en manos públicas, es decir, en el Estado, porque viene siendo una aberración el desarrollo del sistema capitalista desde 1700 hasta la fecha. Nos han estado despojando en las últimas 2 décadas de casi todo esto. La siguiente gráfica tenemos dos imágenes. La de arriba nos muestra lo mismo que teníamos en la anterior, pero aquí se incluye la participación del trabajo de los esclavos, el valor de los esclavos. Nos comenta el autor que es difícil una valoración de los esclavos porque no había un mercado único ni reglamentado, entonces cada quien le ponía precio, pero aproximadamente era como 1 año y tercio, más o menos, del ingreso nacional en 1700, el valor de los esclavos. Y luego, cuando viene la prohibición, pues decae totalmente y desaparece. Y en la gráfica de abajo tenemos una comparación entre 1770 y 1810 del valor del capital, y vemos en rayitas diagonales en el caso de Estados Unidos el valor de los esclavos, y podemos ver cómo la economía norteamericana estaba haciendo una competencia injusta a las economías de Francia y de Inglaterra, porque ellos contaban con una gran parte de su riqueza que estaba en forma de personas que estaban esclavizadas. E incluso si hacemos una comparación entre el sur de Estados Unidos y el norte, vemos que en el sur la participación del trabajo esclavo, en el norte era mínima, y en el sur muy grande. De manera que estos datos pueden servirle al movimiento de afroamericanos en los Estados Unidos para reivindicar cómo el despunte, el crecimiento de la economía norteamericana tiene mucho de deuda con el trabajo de los esclavos, de los afroamericanos. Vamos a la siguiente, que nos la presenta el autor como la segunda ley fundamental del capitalismo. Habíamos visto hace rato beta, ahora nos explican qué quiere decir, cómo se comporta esto, qué es la relación entre el capital y el ingreso nacional, o sea, qué tanto valor tiene el capital en el ingreso total de un país. Y depende de la división entre el ahorro y el crecimiento. Esto quiere decir, si hay mucho ahorro y poco crecimiento, el valor del capital se incrementa. Y esto nos hace ver por qué en México los principales capitales se oponen tanto al crecimiento. Dicen que nos hace falta crecer, pero imponen políticas que limitan el crecimiento del país, porque limitar el crecimiento y incrementar el ahorro les da a ellos una mayor parte del Producto Nacional. En cambio, si el ahorro es pequeño y el crecimiento poblacional y el crecimiento económico es grande, el valor relativo de sus capitales pues se ve disminuido. Nos explica el autor que esto es válido para largos periodos de tiempo, no para un solo año o para una pequeña parte. Vamos a la siguiente, que es una tabla, se llama tasas de crecimiento y ahorro en los países ricos.
vemos las tasas de ingreso nacional, del crecimiento del ingreso nacional. En la primera columna vemos Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera, andan alrededor del 2%, y en el caso de Australia que llega hasta el 3.2%, es el crecimiento del ingreso. El crecimiento de la población anda en Estados Unidos, que es un territorio muy grande, en el 1%, pero en los demás países del 0.5 para abajo, en general, salvo en Australia, que también es un gran territorio y la colonización fue muy posterior. La tasa de crecimiento per cápita del ingreso, pues la vemos también todas que andan cerca del 2%, alrededor del 2%, el que va a la cabeza ahí sería Japón con efectivamente el 2%. Y vemos el ahorro, que es la otra parte de la ecuación que decíamos, crecimiento y ahorro, y tenemos un ahorro que va 7, 14, 12, 11%. Entonces tenemos ahorros grandes con crecimientos pequeños, o sea, un crecimiento de la masa relativa del capital, lo cual les beneficia a eso. Por eso dice el autor que el capitalismo en sí mismo es generador de desigualdad. Y la siguiente gráfica, ya vamos a terminar, nos faltan unas cuantas nada más, es capital privado en los países ricos. Vemos cómo en todos los países va creciendo más o menos en la misma dinámica, salvo que vemos que en los 90s hubo una gran burbuja en asuntos de vivienda en Japón, que es el que está en gris clarito, y alcanza el valor de los capitales en total en el país 7 años de ingreso nacional. O sea, los dueños de los capitales tenían el equivalente a 7 años del ingreso de todo el país, que no es una riqueza nada despreciable. En cuadritos tenemos el caso de Italia, que también tuvo una burbuja de este tipo, pero los demás países van casi todos marchando juntos, pero vemos que de 1970 a 2010 es un crecimiento continuado del valor del capital en relación al producto, a los ingresos totales que tiene el país. Andan todos por alrededor de los 4 y los 5 años de ingreso nacional, el valor del capital que tiene. La siguiente gráfica, dice 5.5, es otra vez la comparación entre el capital público y el capital privado. Los capitales públicos están por abajo, o sea, la propiedad de la nación, la propiedad de los pueblos es bastante menor en comparación con los capitales privados. Vamos a la siguiente, que es la relación capital-ingreso en el mundo. O sea, sería como una especie de promedio de entre todos, y vemos que en 1870 y antes andaban entre 4 y 5 años del ingreso nacional. Viene una caída en el siglo, a la mediados del siglo XX, y a partir de ahí viene un crecimiento que en el 2010 nos deja otra vez alrededor de 4 años y medio del ingreso nacional, el valor del capital que se tiene, o sea, la relación capital-ingreso. Y los cálculos que tienen para las siguientes décadas, que vemos ahí de 2030, 2050, 70 y 90, es que se va a incrementar hasta 7 años el valor del capital en promedio en relación al ingreso de todo el mundo. Esto es, esta relación, esta letra beta, este valor del capital, va a seguirse incrementando por lo que se ve. Esto es, la propiedad de los industriales, la propiedad de los ricos, se va a seguir incrementando. Con el contraste de que la propiedad y el valor, lo que le toca del ingreso nacional a las demás clases, pues va a ser cada vez menor. Bueno, hasta aquí llegan los primeros 5 capítulos de este libro que les digo de más de 700 páginas de Thomas Piketty. Viene para una futura intervención de este tipo con ustedes, una parte más sustancial todavía, porque los siguientes capítulos ya nos hablan de la repartición entre el capital y el trabajo.